Alabado sea el nombre de Jesús. Me llamo Jesús A. Géliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del Barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy les ofrecemos el foro bíblico del domingo 15 de noviembre del 2020. Este foro lleva el título de Agua de Vida y usaremos los versos bíblicos correspondientes a Ezequiel 47, versículo 1 y del 3 al 12. A continuación le daremos lectura a esos versos. En nombre de Jesús leemos Ezequiel 47, versículos 1 y luego del 3 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Endim-Gadí hasta En-Eglaim serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Sean derramadas bendiciones sobre la palabra del Señor. Amén. Como dijéramos en lecciones pasadas, Ezequiel era un sacerdote y sin embargo nunca llegó a ejercer ese cargo porque fue deportado a Babilonia antes de que lo hiciese. De hecho, fueron 2 las deportaciones que tuvieron lugar durante la conquista babilónica a Israel. En la primera deportación, el profeta Daniel fue llevado cautivo alrededor del año 597 a.C. Tuvo lugar la segunda deportación y durante esa deportación Ezequiel fue llevado prisionero. Es por eso que sabemos que el profeta Ezequiel fue contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel, aunque para ese entonces ya Jeremías era un hombre muy anciano. Cuando Ezequiel fue deportado, lo llevaron con los cautivos que habían sido llevados a los ríos de Babilonia. Allí fueron colocados junto al gran canal que salía del río Éufrates, que estaba a varios kilómetros de distancia de la misma ciudad de Babilonia. El ministerio de Ezequiel se desarrolló entre aquella gente que trabajaba en los ríos. Ezequiel comenzó su ministerio 5 años después de ser llevado cautivo, y entonces él tenía unos 30 años de edad. Esto implica que Dios le siguió a profetizar, le guió a profetizar en los días más tenebrosos de la nación. Le tocó hacer frente a las esperanzas turbias
dejadas por los profetas falsos que habían informado al pueblo que regresarían muy pronto a una ciudad de Jerusalén que no había sido destruida por las fuerzas militares de Nabucodonosor. Es por estas razones que el mensaje de Ezequiel no es escuchado por el pueblo, que continúa sumido en indiferencia y en pecado. Ezequiel recurre a un nuevo método y en lugar de hablar parábolas como hizo nuestro Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas, se hizo actor de sus propias profecías. Y como la gente no escuchaba, así que él las representó y de esa manera atrajo mucha, pero mucha atención. La visión que se narra en la lección de hoy constituye un ejemplo del estilo profético usado por Ezequiel. Leamos el primer verso de la lección, Ezequiel 47, versículo 1. Y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Hay muchos eruditos que interpretan que las aguas que salían bajo la entrada de la casa eran una ilustración de la obra de Dios, de la obra que Dios habría de hacer a través de su iglesia. Sabemos que el agua en la Biblia en varias ocasiones se ha interpretado como una representación del Espíritu de Dios. Esta parte de la visión ha sido también entendida como un poderoso derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. En medio del momento que estamos atravesando en nuestra patria y en casi todo el planeta, una interpretación como la expresada podría mover nuestro entendimiento a aceptarla sin duda alguna. Sin embargo, a tono con el propósito de nuestra función como instructores bíblicos, es necesario que dejemos puertas abiertas a otras maneras de ver esto. Sabemos que la visión fue tan poderosa en su alcance que el mismo Ezequiel no la comprendía. Él ni siquiera podía comentar acerca de su significado. Lo único que podía hacer era informarlo. Busquemos ahora los versos siguientes, que puede que nos den una aclaración sobre este asunto que hemos discutido. Leamos los versos del 3 al 5 del capítulo 47 de Ezequiel. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dios muestra al profeta Ezequiel una visión del río que fluye desde los mismos cimientos del trono. Un río que simboliza la vida que proviene del Creador y las bendiciones que de él fluyen. Hay un guía anónimo en Ezequiel que le ayuda a seguir el curso del río por cerca de 1,5 kilómetros, mientras éste fluía hacia el oriente. El profeta se ve a sí mismo entrando al río hasta que el agua le llegaba a los tobillos, a una distancia de 1000 codos de la orilla. El guía continúa guiando a Ezequiel hacia el este con el flujo del río, y esto continuó por 4 medidas de 1000 codos en total. Mientras Ezequiel continuaba, el río se hacía más profundo en cada punto de medición.
comenzando por la profundidad del tobillo, luego hasta las rodillas, luego la cintura. Y en cada punto de la ruta el río fue aumentando su profundidad hasta que Ezequiel alcanzó una distancia en que solo podía ser atravesada nadando. A medida que se profundiza en las aguas de vida, la provisión se hace mucho más milagrosa y abundante. El río que sale del templo, es decir, de la iglesia, es el río del Espíritu Santo, el cual, comenzando como un pequeño hilo de agua, llegará a ser un río caudaloso al final de los tiempos. La manifestación de la gloria de Dios en la iglesia es progresiva y lo fue en el principio. Los estudiosos del profeta Ezequiel hacen variadas interpretaciones de este evento. Muchos afirman que esto es un simbolismo de un río real que nos muestra un verdadero reino mesiánico que está por venir. Otros interpretan que el avance hacia la profundidad del río como una poderosa imagen de progreso y conocimientos crecientes en nuestra vida espiritual. Visto de esta manera, es plausible entender que el pueblo de Dios que lea esto sienta un llamado a profundizar en los asuntos del Señor. En términos del conocimiento que debemos alcanzar en los asuntos del Señor, jamás, pero jamás debemos detenernos. Debemos continuar hasta que nos encontremos nadando, llevados por las corrientes de Dios, y sentirnos cómodos en ese lugar. La evangelista Joyce Meyer dijo respecto a estos versos: necesitamos que las profundidades del tobillo de la caminata se intercambien por las rodillas de la oración, y estos para las profundidades del lomo de perfecta pureza, y estos por la longitud, profundidad, anchura y altura del amor de Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Leamos ahora los versos del 6 al 8. Versos del 6 al 8 del capítulo 47. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Luego de tan esplendorosa manifestación, el acompañante de Ezequiel se asegura de que el profeta ha entendido la experiencia que ha tenido. Es entonces que la visión le permite ver la fertilidad que las aguas de vida han provocado a ambos lados de la ribera del río. Dice el verso 8 que esas aguas salen del oriente y descenderán al Arabá y entrarán al mar, y las aguas del mar recibirán sanidad. El Arabá es una llanura desértica en el territorio de Israel. Es una extraordinaria fosa o gran hendidura que alberga el mar de Galilea y el río Jordán, y luego desciende de forma muy notable por debajo del nivel del mar para formar la cuenca del Mar Muerto. Como ustedes saben, el Mar Muerto es un lago salado cuyas orillas se encuentran a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más bajo en tierra firme, y por ser tan salado es prácticamente
un desierto marino en el que los únicos seres vivos capaces de habitarlo son algunas bacterias y algas unicelulares. La visión parece sugerir que las aguas del Mar Muerto recibirán sanidad y podrán albergar vida cuando sean impactadas por las aguas de vida que entrarán en él. Eruditos cristianos indican que esto se puede cumplir y se cumplirá literalmente en la era venidera del reino. Esta palabra nos lleva a nosotros a entender que la salvación y la obra de redención divina se extienden también a la naturaleza y al medio ambiente. Leamos los versos finales de la lección. Ezequiel 47, del 9 al 12. 47, del 9 al 12. Y dicen así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engandi hasta Englangaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La visión de Ezequiel se mueve en un ritmo que relaciona agua y sanidad con un santuario que recuerda la santidad de la creación. Este motivo es primordial para entender la visión. Esto nos reitera que el agua de vida es un manantial que no se agota. En el santuario el agua será y es símbolo de fecundidad. La naturaleza sana las cosas con un propósito restaurador, donde Dios y el Cordero aparecen en el trono y de allí emerge un río limpio de agua de vida. En Ezequiel la presencia de Dios no se circunscribe solo al templo. Toda la naturaleza es un gran santuario que glorifica a Dios. Las aguas nuevas que brotan del templo se desbordan en sanidad para el pueblo y para toda la creación. En los evangelios sinópticos, una y otra vez, el agua viene a significar vida, sanidad, limpieza, saciedad de la sed y por encima de todo, bendición. Ezequiel nos deja ver que la presencia de Dios no se circunscribe solo al templo. Toda la naturaleza es un gran santuario que glorifica a Dios. El profeta recalca la santidad interior como el principio de la sanidad espiritual. En resumen, el agua es don preciado de Dios como fuente de vida. Y ese es el corazón de este texto. A través de la lectura y análisis de esto, nos hemos percatado de varias enseñanzas penitentes. A nivel espiritual, el agua es símbolo de la vida eterna, una cualidad de vida distinta, más allá de la vida biológica. En esa misma dimensión espiritual, el agua calma la sed. El agua es a nivel físico fuente nutriente vital.
El agua es además líquido preciado, sin el cual la humanidad no podrá sobrevivir. El agua es parte del gran equilibrio cósmico. Pero la verdad es que todas las grandes fuentes acuíferas del mundo están contaminadas. Es tiempo de hacer un alto para examinar el tratamiento que le damos a la naturaleza. De lo contrario, el futuro de todas las especies estará en peligro de extinción. Dios nos tiene aquí para que cuidemos de la creación. Tomemos conciencia de la dimensión ética que significa el despilfarro de recursos naturales y el agotamiento de todo esto. Cuidemos la tierra. Solo tenemos una. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de inconmensurable misericordia, permite que tus bendiciones fluyan como ríos de agua viva en nuestras vidas. Ayúdanos a sanar nuestra existencia humana, al igual que a toda naturaleza, de la contaminación física y espiritual que hemos acumulado, arriesgando así una buena parte de lo que tú creaste para nuestro disfrute terrenal. Ayúdanos a levantar fuerzas que permitan la purificación de lo que hemos dañado. Reemplaza nuestras turbulentas aguas por tus aguas de vida. Bendice toda tu obra. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.